Año 331 a.C. Cerca del pequeño pueblo de Gaugamela, en el actual Irak, dos grandes ejércitos libran una batalla en la que está en juego el futuro del mundo. En un lado, el gran rey de Persia, Darío, comandante del ejército más grande de la tierra. Tendría unos 250.000 hombres en el campo de batalla. En el otro lado, un ejército 5 veces más pequeño, dirigido por un joven de 26 años llamado Alejandro. A esa edad tan joven ya era un veterano comandante. Prepárense para presenciar la batalla más extraordinaria de la antigüedad como nunca lo habían hecho. Sean testigos de primera mano de innovadoras estrategias y armas de guerra. Tenían un arma muy parecida a esta, una lanza muy aerodinámica. ¿Quién era Alejandro? ¿Cómo pudo enfrentarse a un ejército 5 veces más numeroso que el suyo? Sus tácticas siguen vigentes en nuestros días. ¿Cuál era el arma secreta de Alejandro? Alejandro era un fenómeno. Retrocederemos en el tiempo para presenciar una de las batallas más extraordinarias de la historia. Gaugamela fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Las líneas de combate están trazadas. El desenlace es imprevisible. Prepárense para la batalla. Será una lucha hasta el final, que cambiará la historia para siempre y otorgará a un joven con el sobrenombre de Alejandro. ¡A la carga! Magno. Batallas cruciales de la historia. Alejandro Magno. 1 de octubre del año 331 a.C. Cerca del pueblo de Gaugamela, los dos ejércitos más poderosos del mundo, el persa y el macedonio, están a punto de enfrentarse en combate. El ejército macedonio avanza primero, aunque es superado en número en una proporción de 5-1. Su joven jefe, Alejandro, ordena a sus tropas de élite atacar el centro de la línea persa. Lo que estaba en juego en Gaugamela era todo el imperio persa. Darío, rey de Persia, no tiene intención de perder su imperio. Ya había sido derrotado por Alejandro en la batalla de Isos. Ahora está decidido a aplastar al rey niño. Darío ordena a sus hombres atacar el flanco derecho del ejército de Alejandro. Darío estaba tendiendo una trampa y obligando a Alejandro a ir directo a ella. El rey persa ordena el despliegue de sus armas más letales, carros de guerra diseñados para despedazar al enemigo. ¿Qué podía hacer Alejandro contra algo así? Teniendo que hacer frente a unos obstáculos increíbles y a unas armas aterradoras, ¿será Alejandro capaz de salvar a sus hombres y a su reino? La historia de Gaugamela comenzó realmente en un pequeño rincón apartado del mundo antiguo, una región al norte de Grecia llamada Macedonia. Esta región montañosa estaba considerada un territorio bárbaro por los griegos, ya que era una monarquía, no una democracia, y desde la infancia los muchachos de Macedonia, como Alejandro, eran educados para ser guerreros. ¡No! ¡Muévete! ¡Muévete y ataca! Alejandro estaba familiarizado con los grandes héroes de las leyendas homéricas y provenía de una sociedad que valoraba a aquellos héroes. Se deleitaban con cualquier actividad que les permitiera demostrar su valor personal. El padre de Alejandro era el rey Filipo de Macedonia. Curtido veterano en guerras tribales, era estudiante del arte de la guerra. El liderazgo y el ejército de Filipo unificaron el reino de Macedonia. Él había convertido a Alejandro en comandante de caballería a la edad de 16 años. Filipo no solo era un gran estadista, sino un brillante innovador. Lo que hizo Filipo fue volver a convertir Macedonia en el estado más poderoso de la antigüedad. Cambió literalmente la forma en que se organizaban los ejércitos y su manera de luchar. Filipo crea un ejército de profesionales y de hecho les paga, y les paga bien.
Hacían instrucción todo el año. Estaban en unidades con gente de su propia región, así que estaban muy cohesionados, muy entrenados, muy bien adiestrados. Con Macedonia transformada en una potencia regional, Filipo intenta ahora unificar toda Grecia bajo su mando. Parmenión, volvamos a nuestros asuntos. Atenas y Tebas son un problema. Olvídate ahora de Atenas. Podemos derrotarlos, a los dos juntos o por separado. Voy a convertir a Alejandro en mi general. Ya está preparado. Muy bien, Alejandro. La otra fuerza formativa en la vida de Alejandro era su madre, Olimpia. Hija de un rey conquistado, se había convertido en novia de Filipo como botín de guerra. Su relación con Filipo era cuando menos escabrosa. Había sido apartada a un lado a favor de una nueva esposa, más hermosa. Así que se podría decir que Alejandro guardaba cierto resentimiento porque pensaba que a su madre se le había negado injustamente cierta posición de privilegio. Es posible que Olimpia temiera incluso que aquella nueva esposa tuviera un hijo, al que Filipo favoreciera como su heredero, en lugar de favorecer a Alejandro. En el año 336 a.C., el destino cambia la vida de Alejandro, cuando Filipo de Macedonia es asesinado. Para Macedonia y para el joven Alejandro, aquello significa una cosa. Alejandro. Mi padre está muerto. Sí, pero tú eres rey. La muerte de Filipo no detuvo los planes de conquista de Macedonia. Con solo 20 años, Alejandro tomó el control del ejército y marchó con sus tropas hacia Grecia, que se rebeló tras la muerte de Filipo. Atenas y otras ciudades-estado se rindieron al joven rey. El ejército macedonio era imparable. Después Alejandro fijó su objetivo en el este, Persia. El imperio persa fue en su época el imperio más grande de la historia. Nunca había existido un imperio semejante, ni tan grande ni tan organizado como el imperio persa. En su apogeo se extendía desde la frontera indo-pakistaní hasta Macedonia y en el sur incluía a Egipto. Los persas y los griegos llevaban en guerra desde el año 550 a.C. aproximadamente, bastante más de 200 años. Persia había invadido Grecia, conquistado Macedonia, reducido a cenizas Atenas, violado los templos de los dioses. Alejandro creció con la idea de que el gran premio por excelencia era el imperio persa. En el año 334 a.C., Alejandro condujo a su ejército de 45.000 hombres hacia el este, a las tierras reclamadas por el imperio persa. Según reza la leyenda, cuando atravesaban la zona central de la actual Turquía, Alejandro visitó un templo en las afueras de la ciudad de Gordión. El templo albergaba un famoso enigma, el nudo gordiano, un antiguo arcano creado por los dioses. Un nudo tan intrincado que quien fuera capaz de deshacerlo se convertiría en el señor de Asia. Aquello representaba un desafío irresistible para Alejandro, que ya había declarado que conquistaría el continente. En aquella época, un hombre como Alejandro, que más tarde entraría en la Ilíada y en la tradición homérica, si era rey, se suponía que tenías que salir a conquistar el mundo. Déjelo, Alteza. Es un enigma diseñado para dejar en ridículo a los extranjeros.
Yo no soy un extranjero. Este fue una vez territorio griego. Soy el jefe de la Liga Helénica y aspiro a ser señor de Asia. El plano interior en el que habitaba estaba poblado por Aquiles, Héctor, Hércules, los grandes héroes. Y ese era su objetivo. Quería dejar un nombre que perdurara siempre, conseguir logros que nadie hubiera alcanzado nunca. Marchémonos. Fijaos bien. No puede desatarse. La profecía no dice que haya que desatarlo. Dice que hay que deshacerlo. ¿Qué importa la forma en que lo deshaga? Sea o no cierta la historia, creo que nos cuenta algo acerca de la naturaleza de Alejandro, de su carácter, de su disposición a encontrar soluciones nuevas e inventivas, e incluso que estaba destinado al éxito. Los historiadores debaten sobre si la historia del nudo corviano es cierta o se trata simplemente de un mito. Sin embargo, no existe debate sobre la determinación y el genio legendarios de Alejandro. Ahora iban a ser puestos a prueba en una de las batallas más importantes de la antigüedad. Alejandro se dirige a una confrontación con el imperio persa. Pronto comenzará una batalla por el control del mundo conocido, en un lugar llamado Gaugamela. En el año 334 a.C., Alejandro condujo a su ejército de 45.000 hombres hacia el este, a las tierras reclamadas por el imperio persa. Pero la invasión apenas fue detectada por el rey persa. Darío III era el gran rey de Persia. Accedió al trono en el año 336 a.C. ¿Qué quieres? Darío es informado de que Alejandro y su ejército han entrado en territorio persa. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer al respecto? Los persas quieren conseguir una pronta victoria contra Alejandro, cortarlo de raíz, luchar contra él antes de que pueda avanzar mucho más allá del lugar en donde se ha posicionado. Quiero que lo aplastéis. Pero la estrategia persa produce el efecto contrario. Su ejército es derrotado en la batalla de Granico, en la batalla de Isos y en el sitio de Tiro. Alejandro. Mientras Darío contemplaba el sorprendente éxito militar del joven general, comenzó a construir su ejército. Muchos de sus consejeros le dijeron, no libres batallas convencionales contra el ejército macedonio. Son simplemente demasiado buenos. El riesgo de salir derrotados es demasiado alto. En vez de ello, rehúye la batalla y retírate. Deja que el intrincado terreno del suroeste asiático derrote a Alejandro. Destruye todo el alimento, quema todas las cosechas, impide que pueda alimentarse. Y así conseguirás con el tiempo derrotarlo. Ese tipo de política es muy difícil de llevar a cabo para Darío, ya que necesita demostrar su valía. Y tradicionalmente los reyes persas demuestran su valía ganando batallas. Pero antes de un enfrentamiento final con Alejandro, Darío decide negociar en vez de combatir. Darío envió varios mensajes a Alejandro, ofreciéndole un tratado de paz y varios acuerdos. Darío le dijo a Alejandro que si suspendía la campaña le daría dinero, la mitad del imperio que había conquistado hasta ese momento, e incluso la mano de su hija en matrimonio. Dicen que Alejandro, en respuesta, envió varias cartas diciéndole a Darío, ¿por qué habría de negociar contigo por algo que ya me pertenece? Léela otra vez. Gran rey. Léela. De Alejandro a Darío.
Todo lo que posees ahora es mío. Si quieres defender tu trono, levántate y lucha por él. Lo que estaba en juego en Gaugamela era todo el imperio persa. Si Alejandro conseguía que Darío entrara en batalla y lo derrotaba, tendría derecho a reclamar el trono del imperio persa. ¿Qué pueblo es ese que se ve ahí abajo? Gaugamela, gran rey. Gaugamela. Dile al rey niño que me enfrentaré a él y lo aplastaré en Gaugamela. Darío había construido un ejército reclutado en todos los rincones de su imperio, pero cuando las tropas persas comenzaron a tomar posiciones, los exploradores griegos informaron de que el ejército de Darío era el mayor que habían visto hasta entonces. Las estimaciones abarcan un espectro muy amplio, pero sospechamos que tenía entre 200 y 250.000 hombres sobre el terreno, lo que equivaldría a unas 5 veces el tamaño del ejército de Alejandro. En relación al ejército macedonio, estamos hablando de unos 40.000 soldados de infantería de todos los tipos y unos 7.000 soldados de caballería. El general en jefe de Alejandro es Parmenión, un experimentado comandante de caballería. Parmenión era uno de los generales en quienes más confiaba Filipo. Era también de la vieja escuela. Era uno de los pocos generales que daba un paso adelante y discutía con Alejandro. Y en algunos casos Alejandro pedía consejo a Parmenión, a sabiendas de que obtendría una respuesta conservadora por su parte. Esa era su forma de saber cómo un comandante conservador contemplaba cierta situación y en muchas ocasiones utilizaba esa información para desarrollar un plan con el que poder contrarrestar una reacción conservadora. Puede que al joven Alejandro no le preocupara que su ejército fuera superado en una proporción de 5-1, pero al viejo general sí. Ataca de noche. Parmenión quiere atacar de noche mientras el enemigo duerme. Puede que nos superen en número, pero un ataque sorpresa sería deshonroso y cobarde. Yo en tu lugar atacaría ahora, Alejandro. Yo también. Si fuera Parmenión. Pero no soy Parmenión. Sería una lástima robar una victoria de esa manera. Atacaremos por la mañana. Era arrogante y temerario, pero tenía que serlo para actuar como líder en ese entorno. Darío esperaba un ataque nocturno y dejó a su ejército en guardia durante toda la noche. No era una fuerza cohesionada, sino una serie de grupos armados reclutados por los gobernadores o sátrapas de todos los rincones del imperio. El rey iba a ver al sátrapa y le decía: tu impuesto este año es de 1 millar de hombres. Y contaba con un gran número de sátrapas en diferentes lugares. Luchó con los etíopes, luchó con los bactrianos, que ocupaban el actual Afganistán. Estaban por todas partes, tenían diferentes lenguas y armas y culturas diferentes. La mayor parte de los guerreros persas no llevaba armadura ni casco. Cada uno portaba una lanza de 2,40 centímetros y un escudo hecho de mimbre. Pero sus carencias en armadura y armas las compensaban numéricamente. Los persas no eran una pandilla de incompetentes. Sus tácticas llevaban siendo eficaces cientos de años. Tenían un gran imperio. Era un aval más que suficiente. Contra este colosal ejército, Alejandro tiene una ventaja. Este ejército profesional utiliza la falange macedonia. El capitán Dale Dye, oficial retirado, historiador y asesor fílmico, ha estudiado el modo de enfocar el combate de los macedonios. La falange macedonia fue probablemente el arma de guerra más poderosa de la antigüedad. La falange, bloques de hombres. 256 hombres en línea y 16 en fondo. Una vez en formación y avanzando no podían retroceder. Tenían que seguir avanzando con aquella enorme pared de músculo humano y puntas de lanza, lo que convertía a la falange en una fuerza tan abrumadora.
En primera línea estaban los guerreros más veteranos, los guerreros que habían demostrado su valor, su valentía en el campo de batalla. Aquellos en los que se podía confiar para que avanzaran y entraran en contacto con el enemigo. Llevaban un escudo pequeño. El escudo iba colgado del cuello por medio de una correa para ayudar a soportar el peso, y sobre todo para que permitiera que la mano izquierda, la mano del escudo, estuviera libre, no agarrando el escudo, sino libre, para poder cruzarla y asir el arma principal, las llamadas sarisas. Se cree que las sarisas medían de largo unos 6 metros de media. Hasta entonces, los principales guerreros llevaban lanzas de entre 2 metros y 2 metros y medio. Filipo dio a la infantería lanzas más largas, por tanto sus soldados podían mantenerse a una distancia superior a la de los griegos o los persas. Imagínense en esta posición 256 sarisas, de unos 6 metros de longitud, por delante de las falanges. Un erizo de puntas de lanza al que el enemigo no podía atacar ni por arriba, ni por abajo, ni por los flancos.